Bank y el inversor inquieto, el arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera les ofrecen Inversores. Una y 10 minutos de este primer día del mes de abril. Comenzamos nuevo mes y terminamos la semana, como siempre, haciendo un balance en lo que se refieren a las noticias económicas y de los mercados que nos ha dejado esta semana, y contamos para ello con la ayuda de María Jesús Soto. Buenos días, María Jesús. Hola, Anaís, buenos días a todos. Comenzamos mes, pero tenemos que seguir mirando hacia ese país, hacia Ucrania, porque en las últimas semanas, indudablemente, ha marcado las noticias económicas. Esta semana comenzábamos con una nueva reunión entre Rusia y Ucrania, conversaciones que me decías, María Jesús, que se han denominado como conversaciones de paz, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, lo han hecho en Turquía. Empezamos la semana con ello, y donde además las palabras que venían de los interlocutores rusos era que se estaban dando pasos para la desescalada. Ellos hablaban de dos desescaladas, uno la militar y otra la política, ¿no? Y de hecho los mercados financieros, creo que fue en la sesión del martes, no me acuerdo, esto creo que empezó el lunes, subidas del 3%, es decir, que los mercados se lo tomaron con muchísima fuerza y con una reacción, claro, exacto, reaccionaron de forma inmediata con subidas muy importantes en los principales índices bursátiles del mundo. Luego, ya en la jornada siguiente se empezó a hablar de escepticismo, porque lo que se estaba hablando es de verdad de llegar a un alto al fuego, y por parte de los que están negociando realmente se buscan tres cosas. Por un lado, el que dejen de tirar bombas, por decirlo de alguna manera, algo que no ha pasado todavía en este alto al fuego. Lo segundo es que pues Rusia retire las tropas y que reconozca la independencia de Ucrania, que es de lo que se trata, ¿no? A fin de cuentas es un país internacional con fronteras reconocidas y donde que este es el conflicto, es decir, uno no puede entrar en el país de al lado y querer quedárselo. Esto no puede ser, y es por lo que estamos peleando, luchando y sufriendo todos, con una inflación absolutamente desbocada, como luego veremos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se le pide a Rusia, y a cambio pues se les dará, pues primero, que las sanciones no vayan a más, incluso se les puede ir reduciendo, que garantías de que no va a entrar la OTAN, en fin, en lo que están negociando. Pero, como digo, en Ucrania y en el resto del mundo, como los rusos no son de fiar, porque ya lo han demostrado, pues no se fían, y entonces están intentando pues cerrar sin que trascienda muchos detalles, pero lo que está claro es que si hay escepticismo y cautela es porque quieren cerrar todavía con Rusia bastante más el que si de verdad se anuncia un alto al fuego y todo esto que estamos contando, que sea consistente, no que sea flor de un día o que sea una mentira que al final pues va a generar muchas frustraciones, que yo creo que es un poco lo que se está evitando. Por tanto, y en conclusión, se pararon las negociaciones, volvieron a reanudarse en el día de hoy, en la jornada de hoy de nuevo hay conversaciones entre ellos, e iremos viendo pues en la próxima semana cómo va todo esto, ¿no? Pero que esto está ahí, los mercados financieros están bastante tranquilos. De hecho, ayer bajaron un 1%, pero hoy están volviendo otra vez a subir un 1%, porque yo creo que los mercados están creyendo que esto va a pasar. Es decir, los mercados están creyendo que antes o después esta situación es insostenible y que realmente este alto al fuego se va a conseguir. Por otro lado, decir que Putin en la jornada de ayer, igual que amenazó con los temas nucleares hace unas semanas y ya nada, no se habla de eso, pues lo que sí ha hecho es chantajear o buscar chantajear a Europa, diciendo que como se mantengan las sanciones y sigamos en esta línea aplicándole más sanciones, pues que él va a interrumpir el suministro de gas y de petróleo, de lo que haga falta. ¿Combustible en general? Sí, exacto. Es decir, chantajes de estas características Alemania ha considerado que esto es un chantaje y que aquí no se puede ir, ¿no? Así no se puede ir. Pero bueno, en cualquier caso, en Europa trabajando mucho, como sabéis, para cambiar, primero, ver cómo se sujeta este impacto tan fuerte inmediato, y sobre todo cambiar la política energética, que es algo que no es para el corto plazo y que se irá viendo, ¿no? Entonces por eso, a la espera de que se sigan las negociaciones y a ver cómo va ese tema, que como digo, los mercados están muy pendientes y sería un tema importante, porque no hay que olvidar que este es el último mes para Rusia de frío intenso y que hagan lo que hagan va a tener que ser también en este mes, porque a partir de aquí hay cosas que ya no aprietan tanto, ¿no? Desde el punto de vista energético. Siguen apretando mucho, pero no es lo mismo. Pero no a los mismos niveles. Exacto. María Jesús, te voy a plantear una pregunta que igual
tú conoces mejor. Esta mañana hablábamos con el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de León y Elena le preguntaba que por qué cuando subía el precio del barril, el precio del crudo, esto se reflejaba rapidísimamente en el precio del combustible en las gasolineras, o se repercutía directamente en los consumidores, pero sin embargo cuando baja el precio de ese crudo no baja también con la misma inmediatez para los consumidores. ¿Y cuál fue su respuesta? Pues no supo dar una respuesta concreta. Por eso te la traslado a ti, María Jesús. Hombre, no sé si sabría respondernos. Si ellos están en el negocio, deberían dar la respuesta. Claro, ¿no? claro. O sea, es decir, es su obligación. ¿Vale? Uh-huh. Yo no quiero comprometer a nadie, pero no, para nada. Son sus clientes. Nada, claro, o sea, es como, mire usted, son sus clientes. Es que al final yo creo que el consumidor es lo que ve, ¿no? Exacto, y pasa siempre, ¿vale? Es decir, y yo sin ser una experta, y él es el experto y tiene que saber cómo se fijan los precios, y lo saben, y si no lo saben, por favor que pregunte, es su obligación responder, vuelvo a lo de antes, son sus clientes, uno tiene que tener transparencia, por favor, por encima de todo con los clientes, sea la que sea la verdad, o sea, decir, sea la que sea, ¿vale? Sí. Al final se trata de eso. Exacto, se trata de eso. Entonces, ahí hay un problema, insisto, que son ellos los que lo tienen que explicar, pero tienen problemas de márgenes, ¿vale? Uh-huh. Es decir, y además ahora subiendo tanto, tienen problemas de margen y los márgenes se les estrechan muchísimo y por tanto, en cierto modo, tienen que ir viendo cómo hacen muy rentable su negocio, o rentable o sostenible. Cada uno en función de lo que tenga. Yo lo dejo ahí en esto, ¿vale? Ya está. Luego, hay un tema hay un tema de que el petróleo no se compra al día, se compra varios meses. Es decir, que el precio varía cada día, pero el precio que ellos tienen del petróleo que tienen almacenado o de lo que tienen almacenado, ¿vale? Sí. Del refinado que tienen almacenado, no es el inmediato, ¿sabes? Claro, pero sin embargo, sí lo vemos inmediatamente. Por ejemplo, lo hemos visto con el conflicto de Ucrania, que inmediatamente lo hemos visto reflejado. Tema impuestos, tema márgenes de beneficio de las empresas, ese es el punto, ¿vale? Claro. Ese es el punto, y por eso deberían explicarlo ellos. Claro. Ya está. Deberían explicarlo ellos con transparencia, ¿vale? Yo lo que puedo decir es que el barril de petróleo, afortunadamente, ha bajado esta semana. Claro. Bueno, pues hasta ahí podemos leer, María Jesús, y me parece muy bien. Y luego ya cada uno que saque sus conclusiones de los que nos están escuchando y que haga su valoración, ¿no? Exacto, pero yo a mí ya sabéis que me caracteriza la transparencia con todo, que me gusta que además lo sean los demás también y que cuenten las cosas como son. Y al final es un tema, insisto, de márgenes, de precios, de impuestos y de esto. De lo que es, pero bueno, que lo cuenten con transparencia y ya está. Y deciros eso sí, que el petróleo terminó la semana pasada en 120, que hoy está en 103, por tanto es una buena noticia, que además Joe Biden ha anunciado que va a liberar las reservas estratégicas de petróleo que tiene. Bueno, no recuerdo si lo ha anunciado ya o lo teníamos como noticia y lo iba a anunciar, pero que el mercado ya eso se lo ha creído. Después, eso es. Exacto, porque hay que aliviar la situación, lo que decíamos antes, hay que aliviar la situación complicada que se tiene en estos momentos y por tanto, bueno, pues eso es una buena medida y más que tienen que ir tomando en líneas generales. Y después hablar de datos macroeconómicos, de los datos macro, para hablar primero de los IPCs que hemos conocido esta semana, donde ya se sabe del mes de marzo que el impacto lo tenemos encima. España es de los países más dañados, pero es que somos de los más dañados de Europa y del mundo, si me apuráis. Tenemos una inflación nada menos que en el 9,8%, 7,3% para Alemania, 7,5% de media en Europa, y es que esto lo decimos constantemente, por eso la frustración en la calle es dolorosísima y el sufrimiento es enorme. Somos los que más hemos sufrido en la pandemia, los que menos nos hemos recuperado, los que más estamos sufriendo ahora todas estas consecuencias de todo lo que está pasando en Ucrania, y bueno, pues así tenemos el panorama nacional. Decir que los datos de actividad de nuestro país, de la actividad empresarial e industrial del mes de marzo, ya cayó la actividad del 56,9 al 54,2. Este número lo vamos a manejar, es decir, ese 50, este dato de 50, porque cuando estos datos en algún mes, si empiezan a bajar de 50, significa que estaremos en recesión, ¿vale? Por tanto, estamos en 54. Hemos bajado casi del 57 al 54,2. Es decir, que dos bajaditas más de estas nos meten en recesión, ¿vale? Que es de lo que estamos hablando ahora. Ver cómo todo esto puede que nos termine llevando a esas consecuencias que esperemos que no sea así, porque si se levanta lo que decimos, hay algo de paz, si se acuerda el alto al fuego y demás, pues y nos alivia todo esto un poco, pues a lo
mejor aguantamos o es muy muy leve y muy rápida, ¿no? Pero ahora la pregunta está esa, ¿entraremos en recesión? Esa es la pregunta, ¿vale? La inflación ya está encima, ahora habrá que ver si hay recesión, cuándo, cómo, cuánto va a durar, porque el Banco Central Europeo va a subir tipos, ya lo está haciendo directamente. ¿Cuándo se podría dar respuesta a esa pregunta que planteas, María Jesús? No, lo vamos a ir viendo, la vamos a ir viendo mes a mes. Porque como cada mes vienen los datos, estos son los datos de marzo, vamos a ver cómo van los datos de abril, vamos a ver cómo van los datos de mayo, ¿sabes? Vamos a ir viendo cómo van los datos y lo vamos a ir viendo mes a mes, por eso vamos a estar muy pendientes. Igual que ahora que hemos comenzado abril, vamos a estar muy pendientes de los resultados empresariales, es decir, vamos a ver qué impacto está teniendo todo este tinglado en las empresas y en los márgenes. Sí, porque al final el impacto real lo vamos a ver en este mes que acabamos de dejar atrás, en marzo. Exacto, en marzo. Por eso ahora los datos del trimestre y sobre todo las previsiones que den las empresas de cómo ven el trimestre siguiente va a ser muy importante, ¿vale? Y mientras tanto, bueno, pues los mercados financieros, como digo, con esa esperanza de que el alto al fuego se produzca en algún momento y con esa cautela al mismo tiempo, pues están subiendo esta semana. El selectivo terminó en 8.330 la semana pasada, está en 8.500, por tanto subidas. La semana pasada habían recortado en torno a un 1% aproximadamente y ahora pues los tenemos por encima, ¿no? Así que bueno, esto es todo lo que puedo contarte, Anaís. Muy pendientes esta tarde del desempleo americano, porque hoy hay muchos datos macroeconómicos, vamos a estar pendientes de ese dato, ver cómo terminan los mercados y ya pues encarar la semana próxima. Y que no es poco lo que nos has contado y además de una forma resumida y lo hemos entendido perfectamente. María Jesús Soto, muchísimas gracias y que tengas una buena semana y hablamos el próximo viernes. Así será. Un beso a todos y buena semana. Gracias, Anaís. Andbank y el inversor inquieto. Venga a visitarnos y le haremos un estudio sin compromiso para que descubra en quién puede confiar. Le esperamos en la avenida Independencia 14, segunda y quinta planta del edificio Emperador. Teléfono 987 21 9494. Andbank y el inversor inquieto. El arte de la banca privada y el compromiso con la cultura financiera.